Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que ya está con nosotros aquí en la mesa. Nosotros ya tenemos listas las palabras y esta vez, pues, un tema que va muy en el momento porque no sé, nos ha antojado, digamos, buscar historias de palabras que tienen que ver con el concepto de victoria. Y bueno, ya sabrá usted, lo decimos por esa victoria que tuvo el equipo de fútbol mexicano contra Alemania, una victoria inesperada que, bueno, a la mayoría de los mexicanos de alguna forma los mueve. Hay quien puede decir, no, pues a mí el fútbol no me interesa, así que yo preferiría otro tipo de victorias, pero bueno, una victoria siempre es eso, una victoria. Conseguir sueños, deshacerse de amenazas. Yo creo que todas las historias que se han vivido y se han escrito, las más entrañables, llevan de por medio allí una victoria. Y alrededor de la palabra hay otras que la van complementando. Bueno, pues en ese contexto hemos ido en busca de historias que son las que vamos a compartir con ustedes. Y estoy seguro que así como a nosotros, les van a resultar muy interesantes. Para esto vamos a estar sus amigos, un servidor Arturo Ortega Morán y mi compañera Mariana García Luna, a quien saludo. Mariana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Tiro. Te estoy cambiando. Arturo, muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Pues sí, oye, ese golazo totalmente inesperado, sí, estuvo genial y por eso estamos celebrando todavía. Y bueno, yo en esta ocasión voy a compartir con ustedes el inicio de esta novela que se llama Estas ruinas que ves, de el grandioso y triunfador, uno de los mejores escritores que ha dado este país, que es Jorge Ibargüengoitia. Tuvo una muerte medio bastante trágica, murió en un accidente de avión y pues un joven. Muy joven, ¿verdad? Sí, muy joven, pero bueno, nos dejó un gran legado, así que yo se los recomiendo mucho. Y dice así: los habitantes de Cuébano suelen mirar a su alrededor y después concluir. Modestia aparte, somos la Atenas de por aquí. Cuébano es ciudad chica, pero bien arreglada y con pretensiones. Es capital del estado de Plan de Abajo. Tiene una universidad por la que han pasado lumbreras y un teatro que cuando fue inaugurado hace 70 años no le pedía nada a ningún otro. Si no es cabeza de la diócesis es... me equivoqué. Si no es cabeza de la diócesis es nomás porque durante el siglo pasado fue hervidero de liberales. Por esta razón el obispo está en Pedrones, que es ciudad más grande. Los de Pedrones, dicen en Cuébano, confunden lo grandioso con lo grandote. Todos están de acuerdo en que la ciudad ha visto mejores días. Para ilustrar su decadencia suelen referirse al Oro, un pueblo fantasma que está allí cerca, que a fines del siglo XVII tenía más habitantes que los que ahora tiene Cuébano, la cual afirman fue una de las ciudades más importantes de la Nueva España. Esto que ve usted aquí, le dicen al visitante, no es más que rastrojo de lo que fue, a lo que el recién llegado debe responder, pero ¿cómo rastrojo si esta ciudad es una joya? Si no dice algo por el estilo, corre el riesgo de ofender al anfitrión porque la añoranza de bienes pasados que parecen tener los habitantes de Cuébano es falsa. En el fondo están satisfechos con la ciudad tal como está. Creen que no hay cielo más azul que el que se alcanza a ver recortado entre los cerros, ni aire más puro que el que sopla a veces con fuerza de vendaval, ni casas más elegantes que las que están cayéndose en el paseo de los Tepozanes. Soy Mariana García Luna, muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros acompañándonos esta linda y calurosa tarde. Sí, y bueno, pues muy recomendable siempre los textos, los libros que nos dejó Ibargüengoitia, sí. Así que qué bueno que nos lo recuerdas, un escritor pues laureado en el sentido de que tuvo muchos reconocimientos, victorioso porque logró hacerse de un buen número de lectores hasta la fecha. Y entonces, bueno, esto nos da una idea de la amplitud de la palabra victoria. Entonces, bueno, antes de entrar en tema, ya sabe usted, siempre lo invitamos a que participe en un juego de palabras. En esta ocasión lo retamos a que identifique a qué refrán se están refiriendo las imágenes que usted va a ver en pantalla. Así que vamos a verlo, póngase listo y ahorita platicamos. A ver. El juego comienza en 3, 2, 1.
¿Qué le parece? Es todo un reto eso de una imagen, hacer un proceso mental, ahí las neuronas se ponen a trabajar, a hacer conexiones y de pronto brota la idea, ándale, esta imagen está guardando a este refrán y aquella a este, son dos. Así que si usted ya identificó uno o los dos, llámenos 2020-8865 o si no ya sabe, ya tengo aquí el teléfono en el que podemos recibir WhatsApps aquí en la mesa, que es el número, ¿tú te lo sabes? Sí, 81 26 11 35 35. Y ahí está en pantalla también, ahí abajito, para que usted lo tome, lo anote y ahí nos siga a través del programa. Además, también puede hacernos comentarios de cualquier tipo, sugerencias, críticas, ¿por qué no? También se vale, ¿verdad? Pero constructivas. Constructivas, sí. Sí. ¿Y la pregunta alterna? Sí, además vamos a ver la pregunta alterna, que también es otra posibilidad para que usted participe. Fíjense que está curiosa, pero a ver usted qué opina. Dice, cuando se escucha un ruido y para que lo oiga quien se encuentra contigo, ¿cómo dices? ¿Hoy? ¿Oye? O hoy con Y. Haz de cuenta, estoy aquí con Mariana y de pronto se oye como que se cae algo y le digo, oye Mariana, ¿qué digo? ¿Oye? ¿Qué digo? ¿Hoy? ¿O qué digo? Hoy. Hoy. Pues, a ver, ¿usted qué opina? Eso es lo que queremos, que usted seleccione una de esas tres opciones, nos dé su opinión y los mismos medios para comunicarse. 2020-8865 y 81 26 11 35 35. para WhatsApp. Acuérdese de poner su nombre, sí. Sí, ahí nos escribe. Bueno, mientras se anima a participar, ya iremos viendo aquí en el transcurso del programa posibilidades. Vamos a entrar al tema, miren. La palabra victoria, que es el centro temático de este programa, pues no tiene mucho de problema para explicarlo. En latín, que es la lengua principal de la que surge el castellano, había el verbo vincere, que casi poquito de oído, y dice vincere, que es vencer, ¿verdad? Vencer. De allí de vencer, bueno, derivaciones de este verbo, surgió la palabra latina Víctor, que nosotros lo conocemos ahora como nombre de persona, sobre todo de masculino, aunque también hay Victoria, femenino. Pero en latín Víctor significaba, pues, ¿quién? Pues el vencedor, así, directo. Víctor en latín es vencedor. Bueno, pues fíjense que la victoria viene a reflejarse después en diferentes expresiones. Mira, ahí vemos en pantalla diferentes tipos de victoria, de fútbol, de ese ciclismo. ¿En qué no hay una victoria? En todo. En la vida misma hay victorias personales. Miren, ahí está ese ángel, que es el ángel de la independencia, así lo conocemos. Pero ¿sabe qué? No sé si usted lo sepa, pero no es ese que está ahí, no es un ángel, así le decimos. Pero le decimos ángel porque parece ángel a la imagen que tenemos de ellos. Pero no, eso que ustedes están viendo ahí es la diosa Nike, la diosa griega de la victoria. Nomás que sí la pintaban los griegos con alas, con una corona de laurel. Y fíjense curioso cómo cuando se hace este monumento, bueno, pues era la victoria porque era para celebrar la independencia de México, una celebración. Pero la gente que no conocía de mitología, no conocía de cultura griega, mejor dicho, o de las dos cosas, pues lo vio y dijo, mira, es un ángel por la forma que tiene, y así se le quedó. Así en el imaginario popular es el ángel de la independencia. Pero no, bueno, ahora ya lo sabe usted, eso no es un ángel, es la diosa Nike, que para los griegos era la diosa de la victoria. Que por cierto, ese nombre Nike es el que le pone una famosa marca comercial de tenis, nomás que allá la pronuncian Nike, muy gringos, pero es Nike. Y por eso el logotipo es así como una alita de ángel, que no es ángel, es la diosa de la victoria. Entonces, bueno, son de las curiosidades que guarda la palabra. Más adelante a ver si podemos comentar otra cosa, pero pues sigamos otras palabras que están alrededor de este concepto. ¿Cómo cuál? Sí, fíjate, por ejemplo, de hecho es como un sinónimo de victoria, ¿no? El triunfo, ¿verdad? Tienes la victoria, tienes el triunfo. Lo curioso aquí con el triunfo es que es una palabra que viene de la guerra, del latín triunfus,
Y lo que sucede es que el triunfus era la máxima condecoración que se le daba al ejército romano y consistía en un fastuoso desfile que recorría toda la ciudad de Roma hasta que llegaban al Capitolio. Ahí en el Capitolio a los principales generales se les ponía una corona de laurel, pero uno de los requisitos para ser laureados pues era que esta guerra tenía que haberse ganado con muy pocas bajas, o sea, con casi ningún soldado muerto. Y, o sea, que no, ¿te acuerdan? Hace unos programas vimos algo de las victorias pírricas. Ahorita nos platicas tú algo de la victoria pírrica, claro, sí. Porque esa contraposición de esto, ¿no? Que es, ahí sí es un triunfo en los que, bueno, el ejército está casi intacto y aparte tenían que haber matado por lo menos a unos 5,000 de los contrarios, ¿no? Entonces ese era el triunfo. O sea que triunfo no era en sí, digamos, un acto abstracto, no, era vamos, sí, era un acto específico. ¿No? Era eso. Una condecoración. Sí, una condecoración que se le daba en el ejército romano a los máximos generales, ¿no? Por haber llegado al triunfo en estas guerras. Contundentes, por decir algo, sí. 5,000-0, ¿no? Sí, bueno, exactamente. 5,000 contra 100, vamos a decirlo así. Exacto, y ¿no? Hay muy pocas bajas y eso, ¿no? Y ya después, bueno, ya la palabra, bueno, se fue modificando, ya salió de la guerra, ¿no? Y ya un triunfo, pues puede ser personal, puede ser de un equipo, ¿no? Ya. Sí, fíjate que entonces creo que esto que nos contaste, entonces está muy guardado en esa expresión cuando decimos a veces, y llegó fulanito y hizo su entrada triunfal. O sea, entrada Exacto. Triunfal, pues también. Nos recuerda esa entrada que era ese desfile lleno de honores y Exacto. Tantas cosas. Y lleno de ovaciones. Fíjate que aquí está otra palabra que está muy asociada al concepto de victoria. Porque pues a quién se ovaciona, pues al triunfador, al que gana. La ovación puede ser gritos y aplausos en reconocimiento a que alguien es un triunfador. Y bueno, de aquí de la palabra ovación, yo lo que saco de interesante es que en tiempos muy, muy antiguos debió ser clásico o típico que cuando los hombres tenían algún tipo de victoria o querían expresar emoción por algún triunfo, gritaban como en todas las épocas siempre han gritado cuando hay emoción, ¿verdad? Ya ves en los estadios, sí. Gol, pero hay muchos tipos de gritos, ¿no? Sí. Pero es un grito típico, era quizás algo que debió haberse oído como una expresión así, porque después ese es el que va dando palabras que tienen que ver con expresiones, con griterío de festejo. Y en latín dio la palabra ovatio, que es eso. Ovatio en latín era gritos de festejo, gritos para pues reconocer a alguien que había sido triunfador. Y esa es la misma raíz que ha conservado en español. El de ovatio quedó ovación y así la usamos ahora. Ovacionar a alguien es aplaudirle gritando, hacer un relajo. En los estadios son un magnífico ejemplo de esto y nos conecta directamente con un pasado muy remoto cuando los hombres emocionados gritaban porque pues así se les ocurrió. Oye, y la gente sobre todo se emociona mucho y ovaciona mucho cuando es el momento de entregar el trofeo, ¿no? Ahora sabemos el trofeo, pues que es esta como insignia, de hecho hasta puede ser un monumento, ¿no? Que se le entrega o para hacer, para decir o designar que esa persona o ese equipo han ganado algo, ¿no? Y fíjense, esta palabra también viene de la guerra, nada más que viene del griego trofeion. Cuando un ejército se enfrentaba al otro, había un punto en cuando a uno de los ejércitos que iba perdiendo se daba por vencido y se daba la media vuelta, o sea, se daba a la retirada. En ese punto en donde este ejército ya que estaba derrotado, no se iba, en ese punto los griegos tenían la costumbre de construir un montículo con todos los despojos que se había quedado de la guerra, pero de los contrarios, ¿no? De los enemigos. Y podían poner armas o cualquier cosa que se encontraran, incluso hasta los cuerpos de los soldados. Era su manera de como decir, nosotros hemos ganado sobre ellos. Entonces, ese punto
era el Trofeion, ese punto en donde este ejército se daba la vuelta y se iba. Ya, pues más adelante ya ese nombre pasó a designar a este objeto, que después los romanos lo manifestaron en una copa, ¿verdad? Porque ahora, de hecho, es como muy común ver en competencias, por ejemplo, como en el fútbol, ¿no? El trofeo que se entrega tiene una forma de copa. Es más, hasta el mismo mundial a veces le llaman, ¿no?, la copa del mundo, por ejemplo, porque ese es como el máximo reconocimiento que el equipo ganador puede tener, el trofeo. Pues fíjate, interesante. Entonces quedamos con la idea de que en origen un trofeo era un montículo de desechos del enemigo. Exacto, de medio los tétrico. Sí, no, bastante, imagínate. Despojos. Sí, porque bueno, una cosa es que pongan las armas o los objetos, ¿no?, que iban quedando, pero también los cuerpos, o sea, pues sí, es que era el trofeo. Pero era el trofeo y era la manera de decir, nosotros hemos ganado sobre ellos. Como los indios que coleccionaban cabelleras. Bueno, exacto, sí. Bueno, no se vaya, sí. Pero mire, porque vamos a seguir con esto, pero claro, antes vamos a echarle otra ojeada al juego de palabras y volvemos con más con ustedes. El juego comienza en 3, 2, 1. Oiga, le he pedido 1 kilo de tortillas y solo me ha puesto 800 gramos. Es que hace mucho que no venías y te he echado de menos. Qué bueno que sigue aquí con nosotros esta tarde. ¿Y ya adivinó cuáles son los refranes de las imágenes del juego de palabras? Pues si ya lo adivinó, entonces llámenos al 2020-8865 o mándenos un WhatsApp al 8126-113535. Pero de todas maneras, ahí le va de nuevo la imagen para que tenga otra oportunidad. El juego comienza en 3, 2, 1. O también, si gusta, pues nos puede contestar la pregunta alterna. Cuando se escucha un ruido, para que lo oiga quien se encuentra contigo, le dices ¿oí? O sea, oí, le dices oye o le dices oy, o sea, con o y. ¿Cuál de las tres? ¿Usted cuál piensa que es la correcta? Bueno, pues a ver usted qué opina. Y sabe que aquí me interesaría a veces, fíjate, no tanto el decir cuál pienso que es la correcta, sino cuál usarías, o sea, cuál usarías, porque a veces uno dice, pues yo digo así, pero a mí se me hace que no está bien. No, es la que usas, ¿verdad? Para saber, tener una muestra. A ver, sería interesante saber cuál usamos más. Ya al final yo les daré también mi opinión de cuál es la que yo normalmente uso. Pero bueno, ya sabe, mientras le piensa, mientras lo platica ahí con quien esté, vamos a seguir con esto de las palabras. Muy bien. Otra palabra también que está asociada con estas de la familia de la victoria, es la palabra laureado, ¿verdad? Cuando se dice este escritor fue muy laureado, o sea que muy premiado, seguramente porque hizo las cosas bien. Entonces, esto tiene que ver, fíjense, ahí está justamente el laurel, ese tipo de hojas que desde muy antiguos se asociaban con ritos mágicos, vamos a decirlo así, relacionados con cultos al dios Apolo,
Y entonces, de algún modo, ese simbolismo de ponerle coronas de hojas de laurel a alguien era como darle un reconocimiento superior. Y era típico entre los romanos. Y volvemos a ver otra vez a la diosa Nike, que ya dijimos, no es un ángel, de ninguna manera. Y ahora sí, si nos concentramos en su mano, y ahí vean cómo tiene esa corona de laurel lista para ponérsela a alguien a quien haya resultado victorioso. Entonces, bueno, pues ese era el papel de la diosa Victoria, reconocimiento al vencedor. Y bueno, como ya lo dijimos, tiene su origen en la palabra latina laurus, que es laurel, por esa idea de que se trataba de un árbol con tintes mágicos. Entonces, bueno, todavía lo usamos y está presente en nombres como Laura, Lauro, y aún, fíjate, Laureano, creo que también hay Laureano. Sí. Y inclusive un poquito más deformado también se encuentra en el nombre Lorenzo. Entonces, bueno, pues, si alguien se llama Lorenzo, también está laureado. Pues mira. Oye, pues, ¿qué te cuento? Fíjate que a mí esta tarde me tocó ganar. Fíjate, qué bueno, sí. Qué bueno. Es que me tocó explicarles la palabra ganar. Fíjese, viene del verbo gótico ganan, y esto tiene el sentido de codiciar o de desear algo intensamente. Por cierto, el gótico, en una lengua muy antigua, germánica, del norte de Europa, y el sentido que tenía esta palabra, pues en un inicio era esto, ¿no? De codiciar o de desear algo con muchísima intensidad, y después con el tiempo fue cambiando su sentido a ser algo que ya se consigue, ¿no? Ya nosotros ya tenemos esta idea de cuando ganas algo es porque lo lograste, porque lo conseguiste, ¿no? Y ya no necesariamente con este sentido de que deseas o codicias algo, porque a veces uno se puede ganar una buena regañiza, por ejemplo, ¿no? Si llegas tarde a tu trabajo, pues al jefe no le va a gustar, o si con tus papás te portas mal o algo, pues te puedes ganar un buen castigo. Entonces, es el concepto de un inicio de desear o de codiciar algo, bueno, se fue transformando poco a poco hasta llegar a nuestros días con el hecho de que vas a obtener algo. Sí tiene todavía mucho connotación de que es algo que tú deseas, ¿verdad? Uh-huh. Que codicias o que deseas, pero no necesariamente. Y palabras relacionadas con esto, por ejemplo, está ganado, fíjense, el ganado, ¿no? Que puede ser este conjunto de animales, de vacas, de chivos, por ejemplo, y esto era porque era el caudal del granjero, o sea, era la manera como él ganaba dinero, ¿no? Ganaba uh-huh. algo con esto. ¿Qué más? Pues fíjate que para, digamos, fortalecer lo que nos explicas, sí tenemos expresiones todavía en el lenguaje coloquial cuando decimos échale ganas, o sea, ¿qué es échale ganas? ¿Qué es? Pues échale codicia, o sea, ambición para lograr algo, ¿verdad? Sí. Échale ganas. O cuando simplemente dices, traigo ganas de unos tacos, así unos taquitos, traigo ganas, o sea, quiere decir codicio de alguna manera, ¿verdad? Deseo intensamente algo. Entonces, en ese tipo de expresiones se ve el original que nos estás diciendo. Que ya después, como tú dices, pasa a significar ganancia, ¿no? El obtener algo. Porque generalmente obtienes lo que codices, generalmente. No siempre. Cuando México... Bueno, ganas lo que te mereces. México le echó muchas ganas para ganarle a Alemania, ¿no? Claro, sí. Ahí se combinan los dos significados. Sí, esperemos que siga así contra Suecia y ¿qué es? ¿Corea, creo? Corea también, sí. Bueno, ya lo dirá el futuro. Sí. Nunca sabe uno. No siempre lo que deseas, a lo que le echas ganas, lo ganas, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que sí. La palabra valor. Valor, ¿por qué menciono valor en estas palabras de la Victoria? Bueno, es que fíjense que en origen el verbo latino valere, que es donde viene la palabra valor, tenía el sentido de ser fuerte. O sea, digamos, el valor estaba asociado a la cualidad de fuerza. Y de ahí salen, por ejemplo, palabras como, es clásico de la lotería, ¿te acuerdas cómo le decíamos? El valiente. El valiente, sí. Bueno, ¿quién es el valiente? Pues el que tiene valor. ¿Y quién tiene valor? Pues generalmente el que tiene fuerza, porque pues se atiene a su fuerza, ¿no? Pues por eso no es gratis.
el príncipe valiente, miren, ahí está también. Entonces, de este concepto de valor, de fuerza, pues nace también, después ya deriva ese concepto de valor a que algo sea importante, que diga, no, esto es muy valioso, pero ya es como una derivación del sentido original. Y mira, aquí rápidamente voy a asociar, allá en México, bueno, en España y en México se usó mucho una palabra en el siglo XIX y principios del XX que era valedor. Le llamaban valedor al que era protector de alguien. Acá en el ambiente coloquial, no, ese es mi valedor, porque era el que te protegía, ¿no? Y pues, si te protegía es que era alguien fuerte. Y de este valedor nació una expresión que se usó mucho a principios del siglo XX, que era hacerme una valedura. Diga, oye, hazme una valedura, ¿no? Es como, hazme un favor, o sea, protégeme de algún modo. Y de este hazme la valedura se distorsiona ya en épocas revolucionarias por ahí, y ya no se dice valedura, se dice, toman el principio nada más, hazme la valona. Y nace una expresión que no sé si usted haya oído por ahí, pero todavía hasta hace poco se escuchaba, no, hazme una valona, ¿no? O sea, hazme un favor. Entonces, si usted por ahí lo escucha o lo escuchó alguna vez, hazme la valona, fíjense, nos va a llevar a asociarlo hasta ese significado primitivo de valor que era la fuerza, la fortaleza. Pues bueno, ahí está otra palabra. Fíjate, yo sí siempre me preguntaba por qué valona, y pensé que tenía que ver con balón, pero pues no. Es que fíjate que hay un mecanismo, de lenguaje coloquial que es usar el principio de una palabra y cambiarla por otra. Por ejemplo, si tú me dices, oye, ¿cuánto te pagaron? Pues tú dirías nada, ¿verdad? Pues si no te pagaron nada. Pero a veces alguien dice naranjas, o sea, usas el principio de otra palabra y la completas a otra, es un mecanismo ahí del lenguaje coloquial. Así, valedora, valona, o sea, la cambiaron, es un cambio de ese tipo. O sea que a lo mejor allá por el año 3000, para decir nada, se va a quedar la palabra naranjas. A lo mejor. Todo fíjese. Puede ser. Ay, cuidemos el lenguaje, por favor. Bueno, como que ya no vamos a estar, ¿no? Bueno, y como vivimos en un mundo de contrastes, pues la derrota no puede faltar cuando hay victorias y hay triunfos, y en esta lista de palabras. Y fíjense, la derrota también es una palabra militar, viene del latín rupta, que significa roto o quebrado. Y es que resulta que cuando se enfrentaban dos ejércitos, una de las señales que daban a entender que estaba perdiendo uno de estos era cuando se rompía la formación, o sea, era una formación rupta. Ya ve, mire, por ejemplo, ahí en la imagen, que yo no alcanzo a ver bien, pero por ejemplo, ¿se acuerdan las películas cuando vemos estos ejércitos en la antigüedad, sobre todo en época medieval, por ejemplo, veíamos las formaciones de un lado y del otro, ¿no? Todos los de infantería o los de caballera, todos muy bien formaditos, ¿no? Entonces, a la hora que se empiezan a enfrentar, pues el ejército que va perdiendo es el que empieza a romper su formación. Entonces, esa formación rupta es la que da el origen a la palabra derrota, porque se le pone el prefijo de rota, de rupta. Y luego en francés, y es que aparte, en francés, a ese momento en donde se rompe esta formación, en francés le pusieron déroute, espero estarlo pronunciando bien, déroute, y pasó al castellano como derrota. Así es. Fíjate, entonces derrota es un ejército roto. Es un ejército roto. O sea que la derrota en origen es una palabra militar que habla de ese momento en que se rompe la formación. Fíjate. Así es, sí, entonces, formación rupta. No es raro que entonces derrota se parezca a la palabra rota, porque pues es prácticamente el nada mismo más origen. Con el prefijo de rota. Sí. Pues bien, muy bien. Entonces por eso cuando dices me siento derrotado, pues es me siento roto, pues sí, es algo parecido. Sí. Sí. Muy bien, oigan, pues muchas gracias, nos están llegando ya varios WhatsApps con sus opiniones sobre los refranes, sobre eso del oye, hoy. Vamos así rápidamente nada más a hablar de la palabra perder, latín se forma de per, dare, o sea, dar intensamente, perder es perdar, o sea, cuando tú das algo de así, por ejemplo, ese perdió, luego se ve en el lenguaje corporal. Sí. Entonces, cuando tú das algo intensamente, a lo mejor no por voluntad propia, es perder. También eso significaba mucho en el ambiente militar, cuando había una conquista,
al que te ganó le tenías que dar pues territorios, bienes, materiales, te estabas perdiendo. Y ya de ahí tomas todo ese sentido que ustedes ya saben. Pero bueno, vamos a ver otra vez, ¿no? El juego de palabras. Sí, vamos a ver el juego de palabras y llámenos 2028-865 o 8126-1135-35. El juego comienza en 3, 2, 1. Señorita, ¿la puedo invitar a salir? Claro que no, tengo novio. Bueno, es que ya vamos a cerrar la tienda. Bueno, ya estamos de regreso, vamos a seguir platicando de esas palabras de la victoria y de otras cosas también. Fíjense que dentro de esas cosas que a uno le llaman victoria, pues ya lo dijimos, es no necesariamente vencer a alguien, a veces se trata de vencerse a uno mismo, vencer una enfermedad, vencer alguna amenaza o también, ¿por qué no?, lograr un sueño. En el área de la escritura, los que algo nos dedicamos a esto, pues siempre andamos buscando armas para poder combatir más eficientemente en esto de lo que es una verdadera lucha, el poder hacer algo interesante en cuestiones de escritura, de literatura. Y por eso yo quería también compartirles y recomendarles e invitarlos a un taller que va a impartir aquí mi compañera Mariana García Luna. Recomendadísimo, miren, ahí está, miren, qué guapa se ve para que vean, y el taller va a ser sobre dinámicas creativas. A ver, maestra, cuéntenos así brevemente de qué se trata esto. Sí, fíjate que es un taller muy, muy bonito, se llama Dinámicas Creativas para la Exploración de los Sentidos. En 5 sesiones vamos a explorar 6 sentidos, porque tenemos, si ustedes no lo sabían, tenemos 6, es más, tenemos más, pero vamos a explorar 6 sentidos, con la finalidad de que nuestros textos literarios, nuestros cuentos, nuestras historias, pues se sientan vivos, ¿no?, llenos de emoción y de sentimiento. Bien, pues todos aquellos que tengan interés en mejorar como escritores, pues bueno, ahí hay una oportunidad. ¿A dónde te llaman? Sí, fíjense, puede ser al centro, a Cálamo, Centro Literario, el teléfono es 83 49 49 64. A ver, más despacio, porque... Sí, 83 49 49 64, o también pueden buscarlo en la página de Facebook, Cálamo, Centro Literario. Y empezamos el próximo martes, así que si usted quiere ahí estar conmigo, pues llame rapidito. Bueno, ojalá que algunos de ustedes puedan aprovechar esto. Sí. Yo claro que voy a tratar de echarme la vuelta a ver qué aprendo. Me encantaría, claro, tenerte de alumno. Oye, sí, estaría bien, genial, ¿verdad? eso. Muy bien. Bueno, y saben que también a mí me ha dado mucho gusto cómo la dinámica de este programa ha ido poco a poco trascendiendo. Mire, aquí terminamos el programa y no se termina la interacción con ustedes, porque a través de las redes sociales hay gente que sigue interactuando con nosotros, a través de Twitter, a través de Facebook, actualmente con nuestros nombres: Arturo Ortega Morán, un servidor, Mariana García Luna. Y les comento esto porque a través de las redes sociales me contactó esta semana un seguidor de este programa muy entusiasta, Gerardo López, a quien le mando afectuosos saludos. Y entonces veo yo cómo cuando ya te metes a esta dinámica de las palabras, él andando en un panteón, fíjate, de pronto se topa de frente con una palabra para él desconocida: columbario. Decía columbario. Entonces inmediatamente me escribe por las redes sociales y dice: ¿de dónde viene esa palabra columbario? Le nace la curiosidad, que esa es la esencia de esto, la curiosidad.
Y le dije, ah, mira, está interesante, la platicamos en el programa y aquí es lo que voy a hacer. Fíjense, por ahí hay unas imágenes. El columbario en un panteón es, hagan cuenta, puede ser como un muro en el que hay diferentes compartimentos en donde se depositan las urnas que contienen las cenizas de quien alguna vez fue. Entonces, ya los panteones modernos, miren, esa es la foto que me las envió directamente Gerardo López, dice, mire, es los columbarios que están en este panteón, vean ese como muro, vean cómo se ven ahí diferentes, como una cuadrícula donde ponen las ánforas con las cenizas. Y fíjense que lo curioso de esto es que la palabra columbario, ahí no sé si se alcanza a leer la palabra, y se hizo un acercamiento a lo que estaba ahí escrito. Y miren, eso que estamos viendo ahorita en pantalla es un columbario romano, es donde nace la palabra. Ahorita les explico de dónde viene. Columbario viene de la palabra columba, y ese es otro columbario romano que también, si te fijas, ya se ven ahí hasta las anforitas, sí, donde depositaban las cenizas de los personajes de la época. O sea, ahí nace el concepto, ahí nace la palabra. Entonces, miren, lo que aprendemos de esto es, nos conecta esta palabra que se encontró Gerardo ahí en el panteón con la cultura romana, de cómo ellos tenían por costumbre incinerar a sus muertos. Y las cenizas, pues para darle un orden a las cosas, hacían un muro, y en diferentes compartimentos ahí iban poniendo a cada quien. Bueno, ¿por qué se llamó columbario? Porque en latín columba significa paloma, y entre las cosas que hacían los romanos era, vamos a decir, cultivaban las palomas mensajeras, porque les servían mucho para cuestiones de mensajes rápidos, y para mantenerlas ahí era también un muro con diferentes concavidades, y ahí vivían las palomas. Entonces, por similitud, cuando empezaron a hacer esos lugares para poner las cenizas, alguien dijo, mira, parece un palomar, vamos a decir, columbario es un palomar. Y entonces le empezaron a llamar palomar, pero en latín columbario, y se le quedó ese nombre. Y actualmente ya muchos panteones, o la mayoría de ellos, ya tienen un columbario, que es ¿qué? El lugar para colocar las ánforas con las cenizas de nuestros difuntitos, ¿verdad? Entonces ya queda explicada la palabra. Todo viene desde las palomas, porque su palomar se parece a los columbarios. ¿Ok? Bueno, pues ¿qué te parece? Quedó explicado. Pues muy interesante. Pero bueno, ahora vamos a ver nuestras palabras domingueras, que más bien creo que tendrían que ser palabras marcianas. ¿De Marte? De Marte, ¿no? Marcianas está bien. Marcianas, ¿no? Bueno, vamos a ver la primera frase. Dice, la inexpugnable cumbre del Everest. Inexpugnable. Ah, sí, la inexpugnable cumbre del Everest. Sí, fíjate que la palabra inexpugnable tiene el sentido de algo que no puedes vencer, o bien que te cuesta mucho trabajo vencer. Entonces, la palabra pugnable es pugna es una lucha de puño, es puño, pugna es una lucha con un pugilista. Inexpugnable le decían a una fortaleza, a un castillo, en el que no podían hacer salir al enemigo a luchar acá afuera, donde estaba más fácil vencerlos. Entonces, una fortaleza inexpugnable era difícil de vencer o imposible de vencer. Y de ahí nace el concepto que se manejó ahí. Fíjate, o sea que también es algo inaccesible. Inaccesible también puede ser. Muy bien. Bueno, a ver, la siguiente frase dice, no aspira mucho quien muestra una actitud pusilánime. Pusilánime, pues sí, lo contrario del quien es muy animoso, muy animado. Pusil lleva el sentido en latín de poco, de disminuido, y ánime, de ánimo, de espíritu. Entonces, literalmente en latín, pusilánime vendría siendo el que es, vamos a decir, de poco espíritu. Y lo notas en su gesto luego, ¿verdad? Así, muy agachado, muy falto de vida. De ánimo. De ánimo. ¿No? O que no puede tomar decisiones también, que le cuesta tomar decisiones. Sí. ¿No? Así es. Muy bien, entonces vamos por la tercera frase. El equipo mexicano no se acoquinó ante su rival. Ah, sí, esa palabra acoquinar, poco usada, pero ténganla ustedes como un sinónimo de amilanarse. Acoquinarse es amilanarse, o sea, atemorizarse. Entonces ahí literalmente diría, el equipo mexicano no se atemorizó ante su rival. Bueno, es una alternativa. ¿O no se acobardó? ¿Puede ser también? También puede significar eso, claro que sí.
Muy bien, pues Muy bueno, bien. ¿qué sigue? Última Pues ya oportunidad. es la última oportunidad para que nos llame y nos diga qué encontró con esas imágenes, qué refranes hay detrás de esas imágenes. Vamos a ver, por favor, producción, que nos pase el juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1. Papá, me pusieron 0 en la tarea de lengua española en la que me ayudaste. No te preocupes, hija. Lo ha sido está. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre conmemorar y celebrar? ¿No? Pues yo aquí se lo explico en pocas palabras. Conmemorar está relacionada con la memoria, es decir, que recordamos algo, recordamos un evento o un suceso. Y celebrar, pues lo relacionamos más con el festejo. Celebrar proviene de la palabra célebre, que es, en la antigüedad se decía que era un lugar donde había muchísima gente. De hecho, también por eso es que a los famosos les llaman célebres o les dicen que es una persona célebre, porque pues hay muchísima gente que sigue a estos famosos. Y bueno, esta palabra se contraponía con la palabra desertus, o sea, desierto, donde no hay nadie. Entonces, bueno, en conclusión podemos decir que cualquier evento digno de ser recordado se puede conmemorar, ya sea triste o alegre, pero solamente los eventos alegres son los que vamos a celebrar, porque por ejemplo, nosotros no podríamos celebrar, por ejemplo, cuando llegó aquí el huracán Gilberto, ¿no? O un terremoto, el terremoto de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, ya sea el del 85 o del año pasado, porque eso no vamos a festejarlo, no vamos a celebrarlo, lo vamos a conmemorar, ¿sí? Porque es un momento como para honrarlo. Sin embargo, sí podemos celebrar, por ejemplo, el día, y vamos a recordar también, pero vamos a celebrarlo, vamos a festejar, a lo mejor el nacimiento de Alfonso Reyes, que es un escritor pues muy laureado, hablando de escritores laureados, y que es de aquí, de Monterrey. Eso sí lo podríamos celebrar. Otra cosa que por supuesto podemos celebrar y que ya hemos celebrado, pues es el triunfo de nuestra selección mexicana contra la selección de Alemania. Entonces ya sabe cuáles son esos matices entre las palabras conmemorar y celebrar. Se lo conté aquí en pocas palabras. Y ahora sí fueron muy breves. Ahora sí, muy bien. No, pero quedó muy claro. Entonces, no hay que celebrar cosas tristes, pero sí podemos conmemorarlas, claro. Este tipo de cosas, ¿verdad? Y celebramos cosas alegres, ¿verdad? Muy Así bien. es. Creo que quedó Muy bien. claro. Yo Oye, creo pues que vamos, también. yo creo que entrar ya a la etapa para descifrar estos misterios sí, muy que bien. planteamos hoy. Okay. Vamos a agradecer, en caso de los quienes a través de WhatsApp se comunicaron, a Manuel César, a Luz Elena Montalvo, Sara Garza, Eduardo Ordaz, Manuel César, David Rodríguez, S.G. Álvarez, y también pues a nuestro amigo Gerardo López, que nos proporcionó la palabra columbario, ¿verdad? Sí. Gracias por comunicarse. Y bueno, quienes nos llamaron por teléfono, muchísimas gracias. Francisco Lara, Román Martínez, Romeo Márquez, Martín Castro, Mauricio Ramírez Siller, Raimundo Salinas, señora Robles, Socorro Cantú, Jesús Pedraza, Ramón, no le entendía el apellido, pero Ramón, muchas gracias por escribirnos y porque aparte contestaron muy bien, ¿eh? No, sí, y también pues agradecer que algunos nos comentaron, dice que a pesar de que por ahí está el mundial en todo su apogeo, que prefirieron vernos a nosotros, eso se agradece. Sí, cómo no, muchas Entonces, gracias. gracias sí. por eso. Y vamos a las respuestas, ¿no? Vamos a ver las respuestas. A ver, vamos a ver las respuestas del juego de palabras. ¿Cuáles fueron esos refranes? Ah, pues mira, ahí pues está. mira.
El primero dice, pues sí, en boca cerrada no entran moscas. Ese que tiene la boca abierta, pues creo que se va a enterar de eso. Yo creo que ese estaba más fácil, ¿no? Sí. Y el segundo es tanto va el cántaro al agua hasta que se revienta. Así es. Que pues digamos, son unos refranes muy usados. Así Sí. que, y Sí, respecto a la pregunta alterna de, Ujú. oye, cuando encontramos o se escucha un ruido y que te digo, ¿hoy? Hoy. Fíjate que esta es una curiosidad del lenguaje, porque en rigor debería ser oye, pero coloquialmente, yo una vez me puse a hacer una encuesta así suficientemente grande, y la tendencia de nosotros... ¿Qué tan grande? De tu pues, familia, ¿no? No, fíjate que entre amigos, así es que te metes aquí y allá, ¿verdad? Pero sí coincidíamos en que lo más común es decir hoy, Hoy. ¿verdad? Cuando dices, hoy, tocan la puerta, Sí. hoy parece que te están hablando. Pero en rigor, correcto sería decir, oye, pero volvemos a lo mismo, los usos y costumbres. Entonces decir hoy, bueno, pues si así estamos acostumbrados, si así lo decimos, tampoco hay que, digamos, a eliminarlo nomás así porque sí. Ya llegará el tiempo a lo mejor en que le den una canchita ahí a ese significado. Pero hoy con I latina. Pues yo diría con- que puede sí. ser y latina, O con Y. porque como no hay norma, es algo que es muy de nosotros, Ajá. Es pues una todavía expresión, no ¿no? está estandarizado. ¿Verdad? Sí. Es hoy, es como una expresión, hoy. Sí. Porque si dices oye, ya no es lo mismo, ¿no? Ya, Sí, ya no, suena no. como un oye, ya cambia, Es cambia el sentido. casi como ay, se me fue el onomatopéyico, ¿no? Así Sí, como sí, el sí. hoy. Hoy. ¿no? Sí. Entonces, bueno, Me parece. aquí no hay una respuesta de decir está mal o está bien, simplemente es la curiosidad de que nosotros decimos así y vale la pena decir que no está mal, porque así estamos acostumbrados a decirlo. Pues sí. Bueno, ya después Bueno. comentaremos cosas parecidas. ¿Alcanzaríamos a ver alguna de las preguntas que nos hacen nuestros amigos o ya Ah. no? Un minuto. Pues Bueno, Yo creo una pregunta rápida nada más. una pregunta rápida. A ver, ¿por qué invicto es el que no ha perdido si significa no victoria? Ay, no vi la Bueno, miren, ese prefijo in, ese es el problema, que es muy engañoso, porque el in puede significar no. Por ejemplo, cuando yo digo imposible, que es imposible, es no posible. Pero ese prefijo in también puede querer decir dentro de. En este caso, aplicado a invicto, es el que está siempre en victoria, in dentro de la victoria, o sea que está victorioso siempre. Vamos. Entonces, aguas con ese in, no siempre significa no. Bueno, pues muy bien. Yo creo que tuvimos otro martes victorioso, eso espero en este programa. Yo soy Mariana García Luna, lo espero el próximo martes y recuerdo que me puedes seguir en mis redes Facebook, Instagram, Twitter y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta el próximo martes. Gracias, Arturo. No, gracias a ti, Mariana, y les agradecemos mucho sus comentarios. Yo también me despido y ya saben, próximo martes usted tenga lista la mesa, que nosotros tendremos listas Las palabras. Hasta luego. Hasta luego.